Otra cosa que yo veo también es que son tan pro vida, pero solamente antes de que el bebé nazca, porque una vez que nace, es como que se olvidan del bebé, se olvidan de la madre, se quejan de que reciben beneficios del gobierno cuando deberían ir y trabajar, pero es verdad, una vez que el bebé nace, ellos se lavan las manos y se olvidan de eso. Y, o sea, no están viendo las consecuencias de sus propias decisiones. Exacto, sí. De hecho, es muy complejo eso, de que, porque no solamente se trata de la pobreza, se trata en general de que abandonan a las personas. O sea, dentro del fascismo está increíblemente normalizada la violencia. No sé, por ejemplo, yo pienso en cuando se habla de salud mental, lo importante que es la salud mental para el convivir de las personas, para la existencia de las personas, y casi todos ellos se burlan de Sí, eso, sí, ¿no? De hecho, la propia Lupe Batallán, afortunadamente le cerraron su cuenta de sí. Twitter, pero Lupe Batallán, pero mientras lo tuvo abierta, ella siempre utilizó enfermo mental como insulto. Ah, Entonces, una vez que nace, o sea, tú luchas para que nazca un bebé. Y una vez que nace, si ese bebé, por los motivos que sea, tiene una enfermedad mental, tú vas a estigmatizar su exacto. existencia y vas a utilizarlo a él, al padecimiento que tiene, como insulto. ¿Sí me da a entender? Sí, sí, Porque sí. si bien Lupe Batallán no va por la vida diciendo matemos a los enfermos mentales, golpeemos a los enfermos mentales, sí crea esta sociedad que estigmatiza la enfermedad mental y que permite que las personas que padecemos enfermedades mentales vivamos estigmatizadas, vivamos sin poder acceder a los servicios, vivamos violencias, pues, o sea, agresiones verdaderamente francas. Entonces, pues sí, no les importa la vida, les importa en un sentido, como tú lo dijiste hace rato, muy reduccionista, y yo creo que esa es la conclusión más reduccionista, pero pues también la más, digamos, si queremos resumir este podcast, es eso. Para ellos Ujú, todo es simple, sí. cuando realmente los problemas son muy complejos. Tanto lo del aborto en Estados Unidos como qué es defender la vida. O sea, yo pienso en cuántos de ellos están en contra de la eutanasia y es así de, digo, evidentemente tú nunca has visto a alguien con cáncer de páncreas en fase terminal teniendo que comer papillas y haciendo diarrea en pañales a Sí. sus 60, 70 años, ¿no? Eh, yo, es que es una cosa que no me imagino la crueldad detrás de eso. Ujú. Cada quien debe poder decidir en qué condiciones vive. Y si tú no quieres vivir pasando por eso, nadie debería por qué obligarte. El bien morir es muchísimo mejor para varias personas que el mal vivir, pues. Y para ellos no, o sea, es prolongar la vida y prolongar la vida a niveles que ya son Exacto. exagerados, sin ningún motivo, sin ningún propósito. Solo estar vivo para ellos es Ujú. suficiente. Eso, sí. El abuelo de mi esposa tenía como 90 años, tenía Parkinson, no podía escribir, estaba casi ciego, no escuchaba. Y él constantemente le decía, ¿cómo está, abuelo? Me quiero morir. Todo lo que te decía. Y vivió como 5 años más así. O sea, el pobre era una miseria la vida de él. Y eso que él no tenía, como decís vos, esos sufrimientos horribles. Él no tenía que usar pañales. O sea, imagínate todo eso sumado a eso. Y él Sí, como y era, yo lo... claro, como era Ajá. muy religioso, él simplemente decía, ya no veo la hora de morirme. Pero no podía hacer nada al respecto, porque vivimos en una sociedad muy conservadora, que eso ni siquiera es una opción. Pero Sí, sí, yo llego a ese de hecho, punto, por favor, mátenme. de hecho eso es algo que me da mucho así de que, ay, no, es que somos los grandes revolucionarios y la gran batalla que estamos teniendo. Y, pues si estás luchando para que todo se quede igual, o Ujú, sea, sí, pero ajá, ese es su nivel de estar como cegados por su propia realidad. O sea, están tan cómodos, están ocupando tantos espacios, están tan expandidos, que el solo hecho de que se cuestione su pensamiento les parece suficiente para que crean que son las víctimas. ujú, ¿Sí me explico? Y exacto. todos cargan este discurso. De hecho, por ejemplo, pues como buenos fachos están súper en contra de todas estas ideas si bien yo no me puedo declarar abiertamente comunista porque no quiero hablar sin saber y yo no he acabado de leer la teoría comunista, Ujú, pues sí me queda clarísimo que el capitalismo es una porquería, ¿no? O sea, no hay que ser muy inteligente para entender eso. Pero vaya, todas estas personas están súper a favor del capitalismo
Pero el día que Twitter, una empresa privada, dice, en mis normas comunitarias no puedes misgender, no sé cómo traducirlo al castellano, no puedes hablar Atribuirle en el el género, género incorrecto, algo ajá, así. no tienes que utilizar el género correcto cuando te refieres a una persona trans o no binaria. Ujú. El día que Twitter hace esa regla como empresa privada y le cierran sus cuentas por eso, ese día no es que la censura. O sea, tú imagínate el nivel de victimismo cuando hay periodistas que han sido asesinados por gobiernos, que han sido metidos en la cárcel por gobiernos, que han sido desaparecidos por gobiernos, y ellos creen que es censura que una empresa privada les borre un tuit donde misgenderean a alguien. O sea, es un nivel de victimismo de estas personas y de negarse a entender que el mundo es diverso, pues. Creo que a fin de cuentas la idea más fascista, y esto me regresa mucho cuando estábamos hablando de la religión, la idea más fascista es solo hay un modo de existir. Solo hay un modo correcto del matrimonio, que es heterosexual, solo hay un modo correcto de las relaciones sexuales, que es para procrear, solo hay un modo correcto de ser mujer, que es ser madre, o sea, solo hay un modo, ¿no? Cuando realmente la diversidad es amplísima, ¿no? De, ok, te puedes casar, no te puedes casar, puedes ser homosexual, puedes ser heterosexual, puedes ser transgénero, puedes ser cisgénero, puedes ser no binario, puedes ser gender fluid, puedes ser, o sea, ok, mientras no le hagas daño a nadie, pues puedes Exacto, existir. exacto. Y para estas personas parece que no. Y el solo hecho de que se cuestione que su modo de ver las visiones no es el estándar, ya con eso creen que son víctimas y que están luchando por una revolución. No, literalmente estás luchando por mantener lo que lleva existiendo mínimo un siglo. A menos que lo afecte a ellos. Porque como estás diciendo, estos tipos son muy libertarios, pro compañías y industrias, pero en cuanto ellos tienen que sufrir algo a causa de esas industrias, ya se ponen a llorar. Sí, pues Eh, volvamos al ejemplo. Pues si es cierto que la IPPF tiene un negociazo, pues tú estás a favor del libre mercado, ¿no? ujú, ¿A ti en qué te afecta? Sí, exacto. es una cuestión como muy, pues como muy de negar la realidad. Es que yo, mientras más convivo con ellos, más me impresiono del nivel de negación de la realidad que tienen. Como por ejemplo, el caso del infanticidio, ¿no? Que yo tengo todo un video donde explico lo que te acabo de explicar y de todos modos andan diciendo que yo maté a alguien. Igual, por ejemplo, bueno, no sé si supiste, bueno, que yo maté a un bebé. No sé si supiste, pero aquí en México hay una activista pro vida que se volvió muy famosa porque dice cosas muy, híjole, muy tontas. Es una niña muy privilegiada que se le ve a leguas que su familia es de dinero y que la mayor preocupación en su vida ha sido que un día fue a Starbucks y, y no había el que le gustaba, que ya se había acabado el frappuccino de unicornio, yo creo. Entonces, pues esta mujer estudia medicina y dice cosas que son aberrantes, ¿no? Y varias feministas, varios progres, empezaron a decirle que deberían salirse de su facultad y le empezaron a decir al TEC que ojalá no te titules. Yo misma lo llegué a decir. Y después de una reflexión dije, no, no es cierto, porque que si ella sea una terrible persona no le quita el derecho a estudiar y no le quita el derecho a ejercer. Lo que no debería ser servidora pública, ¿no? Porque su derecho a trabajar termina donde el derecho de los pacientes empieza a recibir un trato digno independientemente de sus creencias y sus anhelos, ¿no? Sí, sí. Entonces, entonces yo hice todo un video haciendo una reflexión, porque además, nos guste o no, hay muchas mujeres que quieren ser atendidas por una mujer como ella, y qué bueno que tengan la opción. Ajá. Sinceramente, qué bueno. Y entonces hice todo un video de 20 minutos defendiéndola a ella, defendiendo su derecho, recalcando 1000 veces que lo que no debe ser es servidora pública, porque no puede poner una barrera entre sus ideas personales y su trabajo, pero que sí debe titularse. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, hicieron toda una campaña en mi contra. No fueron muchos, fueron como 5 o 6 personas. Bueno, 5 o 6 microinfluencers providas, que empezaron a atacarme a mí porque yo quería que Cintia no pudiera ejercer medicina. Y yo, pero me acabo de echar un video de 20 minutos defendiéndola. Ujú. Y ellos interpretaron todo lo contrario. O sea, porque ya la realidad es lo de menos. Lo importante es que yo siga teniendo herramientas para demostrar que tú eres mala, muy mala, pero yo soy buena, muy buena.
Es la deshumanización, me parece a mí lo más horrible de estos grupos. Sí, de hecho, como te comentaba yo hace rato, yo padezco trastorno límite de la personalidad. Eh, y la cantidad de veces que han utilizado eso para insultarme los providas es una cosa que yo no me lo explico. O sea, porque independientemente de todo, es que inclusive entre los provida podría haber alguien con TLP. Entonces, Exacto. lo que sea que estigmatices de mí, se lo puedes estigmatizar a una persona con TLP que está de tu lado. Es una cosa que deshumanizan, que tiene mucho que ver. Vuelvo a mi libro del fascismo, te lo recomiendo mucho, lo escribió un gringo, entonces yo me imagino que tú puedes conseguir el libro más fácil que yo. Bueno, a mí me costó mucho conseguirlo. Hay una parte donde se habla de las jerarquías, de que el fascismo, igual que el capitalismo, igual que el patriarcado, igual que el racismo, que el clasismo, que el capacitismo, que todos estos dependen de las jerarquías, es decir, dependen de que el hombre blanco esté por encima de la mujer blanca y dependen de que los blancos estén por encima de los negros, que los burgueses estén por encima de los obreros, etcétera, etcétera. Entonces se depende de esta jerarquización y se naturaliza la jerarquización. Entonces, efectivamente, yo no merezco el mismo trato que merece Lupe Batallán. O sea, si Lupe Batallán también tuviera TLP, los Provida no tratarían nuestras enfermedades mentales igual. Porque como ella sí es Provida, ella sí merece un trato digno de su TLP. Yo no. Y esta idea se repite y se repite, esta jerarquización de la idea de que nosotros estamos por encima de ustedes, ¿no? Que creo que moralmente todos lo pensamos, o sea, los progres siempre creemos que moralmente somos superiores a los fachos y los fachos siempre creen que son moralmente superiores a nosotros. Está bien, o sea, por eso tenemos nuestra idea. La diferencia es que yo no creo que esa superioridad moral me da derecho a hacerlos menos como seres humanos, ¿sabes? Y al revés sí aplica. Sí. Y es un problema que está, pues a mí me llega incluso a doler el tipo de cosas que veo que dicen, el tipo de formas en que insultan, porque, repito, pueden estar estigmatizando incluso a personas de su mismo lado. Hay un ginecólogo que me tiene mucho rencor, no sé por qué. Bueno, sí sé, porque también es provida, pero él utiliza mucho sidoso como insulto, siendo médico. Utiliza sidoso como insulto. Y yo dije, o sea, de entrada, seguir utilizando sidoso como sinónimo de infección por VIH está cañón, más si eres médico. Wow. Después seguirlo utilizando como sinónimo de homosexual, cuando los heterosexuales son el principal grupo de contagio. Y tercero, que te des cuenta de que intentando insultar a un homosexual, puedes estar insultando a alguien de tu propio lado. Porque por supuesto que puede haber providas que se contagiaron de VIH, no, porque no te deshumaniza ni depende nada de tus ideales. O sea, es una infección que se puede transmitir a cualquier persona. Entonces, sí hay una completa deshumanización de aquello que está fuera de ellos. Y eso es el fascismo, ¿no? O sea, por eso la Alemania nazi se creyó con el derecho de hacer lo que hacía, por eso el Mussolini se creyó con el derecho de hacer lo que hacía, porque hay esa idea de yo decido quién sí merece un trato digno y quién no. Está de nuevo la deshumanización. ¿Sabes que antes de esto, yo así hice un programa sobre la religión mormona? Yo había sido mormón por como 25 años, me fui, hice un programa hablando más que nada de historia y sociedad, cultura. Lo hice por 9 años, ya me harté, me cansé, yo no quise saber más nada, así que empecé con esto. Pero muchos de los ataques que recibí de los religiosos, bien fanáticos religiosos, son los mismos ataques que escucho de los fachos. O sea, y para mí por eso hay una gran relación entre esta ideología extrema y la religión extrema. Y para mí el ultraderechismo no es más que otra secta que te carcome el cerebro. Y tengo que hablar de eso algún día porque me parece un tema muy interesante. Pero lo mismo, ¿cuántas personas me decían, te fuiste de la iglesia porque sos gay? Te fuiste de la iglesia porque querías pecar. Y es lo mismo acá, ¿por qué no dejas de hablar? Ya cállate, estás obsesionado. Y es exactamente lo mismo que me están diciendo los lajeros. Estás obsesionado con Laje, por eso hablas de él. Pero ¿qué están haciendo con eso? Me están tratando de que yo me avergüence de lo que hago y deje de hacerlo. Lo único que quieren es callarme, eso es todo. De cualquier manera que puedan. Y no se dan cuenta que las técnicas son exactamente las mismas. A mí me parece fascinante eso. Sí, de hecho, volviendo a esta chica Cintia, ella tuvo un en vivo con Lupe Batallán, que yo, la verdad,
soy la perfecta millennial, entonces consumo mucho contenido de forma irónica, entonces yo sí me echo videos enteros de esta gente, no lo voy a negar, no me avergüenzo de nada. Y en un momento dado hablaron, porque me denunciaron ante las autoridades mexicanas por realizar abortos clandestinos, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención de fueron dos frases que dijo una y que la otra respondió. Cintia Canales dijo, sí, denunciamos a Isata para hacer una limpieza social. Y ahí me llamó mucho la atención que utilizar esas palabras, porque es un discurso francamente fascista. Sí. Limpieza social, o sea, mejorar la sociedad, no sé, sí me explico, o sea, porque queremos que haya justicia, porque queremos que los criminales vayan a la cárcel, algo así, pero literalmente dijo, queremos hacer una limpieza social. El problema de que haya escogido esas palabras es lo muy naturalizado que tiene el discurso fascista. No, pues es que fue algo que yo, cuando lo escuché, yo dije, pues a lo mejor estoy exagerando, ¿no? Y empecé a preguntar, oye, ¿tú qué harías si alguien te habla de limpieza social? Y todos, nazismo, fascismo. O sea, eso es un discurso del Ku Klux Klan. O sea, hablar de limpieza social es un discurso totalitarista. Y ya, y ellas lo dicen con una naturalidad porque ni siquiera se dan cuenta. Y la cosa es que López Batallán le respondió, sí, claro, hacer justicia, ¿no? Y entonces, que ellos crean que en su concepto de justicia sea hacer una limpieza social, pues habla mucho de sus valores. Sí, sí, sí. Lo que iba a mencionar es que esta semana el LAJ empezó a poner un hashtag que dice la Gestapo Argentina. No sé si lo notaste, porque lo pusieron en una lista. Lo pusieron en una lista, increíble. Entonces está la Gestapo Argentina. Ellos se están comparando con un grupo que fue exterminado de millones porque lo pusieron en una lista. Él piensa que es lo mismo. Acá varios se han metido en problemas por hacer exactamente lo mismo, por compararse, ¿no? Dice, tenemos que usar máscara. Esto es como la Alemania nazi. Entonces ellos comparan el sufrimiento horroroso de esa gente con ellos que tienen que usar una máscara o los han puesto en una lista en un sitio web. Entonces empezaron a usar la Gestapo Argentina. Y unos empezaron a decir, son como, y muchas de estas personas que hicieron la lista tuvieron que hacer su Twitter privado porque le estaban mandando demasiado amenazas. Y ahora entonces comentan, se esconden como ratas. Se esconden como ratas. ¿A quién llamaron ratas en la historia? A los judíos durante el Holocausto. O sea, se están portando exactamente de la misma manera y ni siquiera lo ven. El nivel de proyección, ¿no? Dicen, ellos son los nazis, pero no se dan cuenta que están haciendo exactamente lo mismo que los nazis le hicieron, no sé, como decís, ¿no? Pero bueno. Sí, te digo, es la victimización total. La victimización y el ánimo de destruir al enemigo, no solamente estar de desacuerdo, destruirlo. Porque vos ayudaste a dos chicas a que no se metieran en problemas de salud, que llamaran al médico, que no se metieran en problemas legales. Por eso, ahora sos una asesina. O sea, y no solamente quieren hacerte quedar mal, te quieren destruir. Ese es el nivel de deshumanización de que estoy hablando. Ya no somos personas, somos ratas. Somos aborteras, somos títulos. Destruirte no solamente tu figura online, sino tu carrera, destruir tu vida personal. Es tan cínico, no sé. Y tal vez estoy empezando a sonar conspiranoico, pero realmente es horrible lo que hace esta gente. ¿No? Uno no puede estar en desacuerdo con ellos sin que te traten de asesinar tu persona, ¿no? Y eso es lo peligroso de hacer cosas como la que está haciendo vos, y por eso requiere tanto valor. Gracias. Porque es meterse en la boca del lobo realmente. Sí, de todos modos, yo tengo ahí un video en YouTube que se llama sobre las mentiras y falacias del libro negro de la nueva izquierda, del capítulo de aborto, solo del capítulo de aborto. Y ahí también viene un chorro de bibliografía y donde desmiento varias cosas, entonces igual lo podemos compartir, pero pues sí, la verdad yo me la pasé increíble. Y pues, y si un último mensaje a las personas que me lleguen a escuchar,
yo creo que más importante, y ahorita incluso que hablar de aborto y salud sexual, que no es lo único que en mi vida, quizás lo que más gente conoce, pero no lo único, pues esta conclusión a la que estamos llegando de no ser reduccionistas, de siempre ver la otra cara, ningún problema, ni siquiera problemas como cuando se tapó el canal de, siempre se me olvida cómo se pronuncia, por este barco de Evergreen. Ni siquiera ese problema fue tan simple como solo se atoró un barco. Hay un montón de problemas económicos y sociales alrededor. No es posible que la economía del mundo sea tan débil que un barco parado 7 días causara tantas crisis económicas. No ser reduccionistas, los problemas que se enfrenta hoy la sociedad de todo tipo, ya ni siquiera voy a decir que fachos contra progres, de todo tipo, tienen muchísimos orígenes. Y es muy importante saber que existen todos esos orígenes, porque si solo nos enfocamos en uno, no vamos a resolver el problema. O sea, vamos a ponerle un curita a un cáncer, pero hay un problema enorme, complejísimo que tenemos que resolver. Y yo creo que un modo muy importante es esto que estábamos diciendo, que es humanizar a la otra parte, porque nos guste o no, hasta Brandolino, que para mí es un ser monstruoso, me guste o no, Brandolino es un ser humano que tiene derecho a existir y que tengo que respetar sus derechos y hasta cierto punto tengo que escucharla, ¿no? Porque su opinión existe, tanto como existe la mía, y no hay ningún motivo para creer que su opinión es más o menos válida, a pesar de que diga tantas aberraciones en cuanto a hechos. Es un ser humano que tiene derecho a tener opiniones propias. En este afán de no reducir, o bueno, en esto que a mí me gustaría dar de no reducir, es el entender que todos estos problemas existen y que solamente los vamos a solucionar juntos, porque nos guste o no, no podemos crear un país, un continente de progres, que todos los progres se vayan a Europa y a África y que todos los conservadores, los fachos se queden en América y en Asia. O sea, eso no se puede. Somos una humanidad, estamos atrapados en este planeta. Esta es una prisión enorme, pero sigue siendo una prisión, no podemos escapar de aquí. Y mientras sigamos siendo la otredad y viendo la otredad sin entender que hay humanos con deseos, con anhelos, con intereses del otro lado, vamos a seguir pensando que nosotros somos los únicos buenos, vamos a seguir sin escuchar el trasfondo de los problemas y vamos a seguir pues dejando a gente al margen, ¿sabes? Y a veces este rechazo que generamos hacia los fachos, que insisto, el fascismo tiene que ser erradicado, pero los fascistas son personas, no sé si me explico, no sé, Sí, las ideas no se respetan, las personas sí. Creo que hay que tener mucho cuidado con que nuestro discurso no caiga en lo que ellos hacen, ¿no? Como lo que me pasó con Cintia, que no, que no estudie medicina porque es pro vida y es ultracatólica. No, sí, es el derecho de ella de estudiar. No hagamos esto de deshumanizar a la otredad, porque para alguien, todas las personas somos la otredad. pero reconocer la diferencia no hay nada malo, es tratar de eliminar al enemigo. Y sí, tenés razón. A veces yo sueño con que todos los conservadores se vayan a Texas y hagan su propio país. Ay, sí, yo también. No dejen al resto en Pero paz. no se puede. Es que Tarea. Bueno, muchísimas gracias entonces y ha sido realmente un privilegio poder conversar con vos. yo también me la pasé increíble. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Que no sea maleducado.